El libro de Esdras es un texto bíblico que pertenece a los libros Ketubín del Antiguo Testamento. Su autoría se le atribuye al mismo sacerdote y escriba Esdras, cuyo nombre significa Dios ayuda. Consta de 10 capítulos y se escribió probablemente entre los años 460 y 440 antes de Cristo. En la Biblia hebrea, el texto de Esdras y de Nehemías eran un solo libro, y es que en las traducciones posteriores se dividió en dos, pero en su unidad y esencia narraban 3 regresos de exiliados a Jerusalén, liderados por diferentes personajes y con diferentes propósitos. Y ahí están los líderes Zorobabel, Esdras y Nehemías. En esta oportunidad nos ocuparemos solo de Esdras, por lo tanto de los 2 primeros líderes. Los temas importantes que toca este libro son, en primer lugar, número 1, el regreso de los judíos exiliados por 70 años en Babilonia. Número 2, la reconstrucción del templo. Y número 3, las reformas sociales y religiosas o espirituales que llevó a cabo Esdras. En su estructura lo hemos dividido en 2 grandes grupos. El capítulo 1 al 6, que registra el regreso de Zorobabel y la reconstrucción del templo. Y del capítulo 7 al capítulo 10, que registra el regreso de Esdras y la enseñanza del Torá y la reconstrucción de la comunidad. Vamos a detallar algunos capítulos de los 2 grupos. El primer grupo, del 1 al 6. El capítulo 1 dice que el rey Ciro de Persia, el año 539, fue guiado por Dios para que permita, con un decreto, los judíos exiliados en Babilonia regresen a Jerusalén para reconstruir el templo. Este primer grupo de judíos regresa bajo el mando de Zorobabel. Capítulo 2, este capítulo enumera a los exiliados que regresaban a Jerusalén. Y esta es una lista selectiva, puesto que no figuran todos los que salieron en este primer grupo. Del capítulo 3 al capítulo 6, estos capítulos están dedicados a la reconstrucción del templo. Y detallamos, el capítulo 3, los judíos reconstruyeron primero el altar del templo para hacer sacrificios, y luego echaron las bases del cimiento de la casa de Jehová en medio de la algarabía del pueblo. Capítulo 4, vemos cómo los enemigos interfieren y detienen la reconstrucción del templo por las quejas que los samaritanos dan de ellos al rey de Persia. La obra para del 534 durante 15 años. Luego, en el capítulo 6, Zorobabel, Yeshua y los profetas Ageo y Zacarías se ponen al frente de la tarea para reanudar la reconstrucción. Pero también los líderes buscan confirmación del decreto del rey Ciro que les dio el permiso. El capítulo 6, vemos cómo el rey Darío descubre el decreto de Ciro y lo reafirma. Por tanto, la obra continúa y se pone en marcha y es completada en el año 516 antes de Cristo. Y por último, el templo es dedicado. El siguiente grupo, del capítulo 7 al 10. Entre los capítulos 7 y 8, el rey Artajerjes, el 468 antes de Cristo, da autoridad a Esdras para restablecer la ley mosaica y le encarga que lleve a otro grupo de judíos a Jerusalén. Esdras se muestra como descendiente de Aarón, por tanto, debía ejercer la función sacerdotal. Él había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a enseñarla. Este es el hombre que Dios levantó para ayudar a la reconstrucción de la vida religiosa o espiritual de su pueblo. En el capítulo 9 y 10, en estos últimos capítulos, muestra la reconstrucción espiritual de la nación. Esdras descubre los problemas de los matrimonios mixtos, es decir, que su pueblo se estaba mezclando con otras naciones, y dio medidas correctivas para que el pueblo resuelva estos dichos problemas. Y por último, amada iglesia, así como Nehemías reconstruyó las murallas físicas de Jerusalén, que se verá la próxima semana, también Esdras estaba reconstruyendo las murallas espirituales contra las amenazas del paganismo de las naciones vecinas.
Este es el libro de Esdras.